establecidos también y a mujeres que tienen a trabajadoras sexuales. La transmisión es predominantemente sexual, como lo hemos visto, y la relación hombre-mujer más o menos es de 3 a 4 hombres infectados por cada mujer infectada. Lima y Callao concentran la mayor cantidad de los casos de VIH. Lo bueno es que conforme ha pasado el tiempo, vean ustedes, nosotros antes teníamos bastante diagnóstico y había pocos pacientes que tenían acceso a la terapia antirretroviral. Sin embargo, esto con el tiempo ha ido mejorando, de tal forma que al año 2018 nosotros tenemos que más o menos el 73% de los pacientes diagnosticados con VIH están en terapia antirretroviral. Y esta puede ser dada tanto en hospitales del Ministerio de Salud, en salud o de las fuerzas policiales. Entonces hemos hablado de 3 formas básicas de transmisión sexual, transmisión del VIH, ¿no? De lejos, la forma más frecuente es la transmisión sexual, seguida por la transmisión perinatal o vertical y después la transmisión parenteral, donde hemos hablado de la transfusión de sangre o derivados de accidentes ocupacionales también. Con respecto a qué factores aumentan el riesgo de transmisión de la infección por VIH por vía sexual. Primero, depende del número de parejas sexuales y de que alguna de estas parejas tenga la infección por VIH. Más o menos se calcula que se requieren más o menos de 500 a 1000 relaciones sexuales para transmitir en una ocasión el VIH. Ahora, esto obviamente va a depender de, por ejemplo, si el paciente que tiene el VIH, de la carga viral que tenga. Si tiene una carga viral alta, obviamente la posibilidad de transmisión aumentará. Si el intercurso sexual es anal, por ejemplo, el riesgo de una transmisión por vía anal es mayor que por una vaginal y la vaginal es mayor que por vía oral. Estoy hablando de sexo oral. Si por ejemplo el paciente que tiene VIH o el que no tiene VIH tuviera una ITS, donde nosotros vamos a tener que las mucosas están inflamadas o hay úlceras, entonces obviamente hay más zona de exposición donde el VIH puede ingresar con más facilidad. Y de lejos, uno de los riesgos más grandes es el no uso adecuado de preservativo. Con respecto a la transmisión vertical de madre a niño, tenemos nosotros acá que sopesar los factores como por ejemplo qué cargas virales tiene la madre, cuán bajo su recuento de CD4, si tiene relaciones sexuales no protegidas durante la gestación y si durante la gestación ha habido maniobras invasivas durante la gestación que han producido sangrado, han expuesto al feto a secreciones contaminadas o ha habido infección del canal del parto. Y nosotros tenemos así, por ejemplo, que durante el embarazo se puede producir 35%, se puede producir una transmisión de la infección en el 35% de los casos. Durante el parto se produce la mayor frecuencia de transmisión del VIH, 65%. Y durante la lactancia, 14 a 17%. Y esto va aumentando durante el embarazo, la transmisión del VIH va aumentando en función del trimestre también. En el primer trimestre, el contagio la transmisión del VIH es menor que en el segundo trimestre, y el segundo trimestre es menor que el tercer trimestre. Entonces, se toman una serie de medidas justamente para evitar la transmisión del VIH. Entonces, las medidas que nosotros podemos tomar, miren ustedes, vean acá los puntos. Si nosotros no tomáramos ninguna medida para evitar la transmisión del VIH, 30% de las mujeres que tienen VIH transmitirían el virus al niño. Si nosotros evitáramos solamente la lactancia materna, se evitaría, al final la transmisión llegaría al 15%. Si a esto adiciono la sidobudina como monoterapia, la transmisión disminuiría a un 8%. Si aparte de todo eso adiciono yo la cesárea, la transmisión disminuye a 2%. Y si aparte de eso hago cesárea y le doy sidobudina durante, la transmisión disminuye a menos de 2%. Ahora, lo básico acá, ¿qué es?
que la gestante tenga una carga viral menos de 50 copias, o sea indetectable. Con eso, la transmisión disminuye a menos de 1%. Entonces, nosotros acá nos encontramos frente a varios escenarios. Primero, hay mujeres que estando recibiendo terapia antirretroviral salen embarazadas. Entonces, obviamente, uno mantiene solamente la terapia antirretroviral y lo que tiene que hacer es ver que su carga viral esté indetectable. Carga viral indetectable, se mantiene la terapia antirretroviral, el mismo esquema. Después de eso, le digo que probablemente vaya a ir a cesárea, obviamente no lactancia materna, y al recién nacido se le puede dar una profilaxis de 4 a 6 semanas. Se puede dar profilaxis de solamente sidobudina o se le puede dar profilaxis con 2 o 3 drogas. Ahora, lo peor, lo más triste es cuando llega una gestante ya para dar a luz y se le toma una prueba rápida y tiene VIH positivo. Entonces, lo único que se puede hacer en ese momento es dar sidobudina intraparto, profilaxis al recién nacido, cesárea obviamente, no lactancia materna, y bueno, después se verá la madre el esquema que se le va a dar, ¿no? Pero en ese momento la urgencia es tratar de disminuir lo más posible la carga viral para que haya menor posibilidad de transmisión al recién nacido. Seguimos. Con respecto a la transmisión, a los accidentes ocupacionales, vean ustedes que dentro de los virus que pueden transmitirse en forma ocupacional, si comparamos VIH con el virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C, tenemos que el virus de la hepatitis B de lejos es más infeccioso, se transmite con más facilidad que el VIH o que el virus de la hepatitis C. Y en este caso, en el VIH, nosotros dividimos la forma de transmisión por vía percutánea o por contacto con mucosas. Por ejemplo, están operando y de pronto se esparce, ¿no? Se aeroliza el sangrado, la sangre. Entonces puede caer, por ejemplo, a la mucosa ocular, o puede caer a la mucosa, a la mucosa nasal. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que el riesgo de transmisión es 0.9%. Ahora, en el accidente percutáneo, ustedes tienen a alguien, uno de ustedes, por ejemplo, que le va a poner una inyección al paciente, un endovenoso, o a lo mejor lo más probable es que vaya a tomar un agua. Y entonces, en el momento de encapuchar, que usualmente es el problema que nosotros vemos, agarran con los 2 dedos y después ustedes tratan de meter la aguja ahí. Es en ese momento que a veces están apurados y terminan por punzarse el dedo. Entonces, eso es lo que uno trata de decirles, ¿no? Evitar eso. Cuando ustedes traten, no encapuchen, y si tienen que encapucharlo ustedes, presiónenlo contra una superficie sólida. Con una mano, la superficie sólida, y así evitan los accidentes ocupacionales. Ahora, también depende, por ejemplo, si ustedes, el accidente, el riesgo, depende del tipo de aguja. Si es una aguja sólida o una aguja hueca. La aguja sólida, que es la que generalmente se utiliza en sala de operaciones, tiene menor riesgo de transmisión. ¿Por qué? Porque el virus, la cantidad de virus es menor, porque está solo en la superficie de la aguja. Mientras que la aguja hueca tiene mayor cantidad de partículas virales porque va a estar dentro de la aguja. Entonces, se evalúan varias cosas, ¿no? El uso de guantes también confiere protección. ¿Por qué? Porque cuando la aguja, ustedes van a pincharse el dedo antes de que llegue a la piel de ustedes, primero atraviesa el látex, y eso que atraviesa el látex disminuye ahí también la cantidad de virus. Ciertas partículas quedan pegadas al látex. Entonces, tener en cuenta varias de esas cosas. Primero, no encapucharlo directamente. Segundo, utilizar siempre guantes. El VIH pertenece a la familia de los retrovirus porque tiene su material genético es ARN. A la familia de los lentivirus porque desde el momento en que se produce la infección hasta el momento en que se producen los síntomas, nosotros
nosotros vamos a tener que transcurre cierto tiempo, usualmente años en el caso del VIH. Y recuerden ustedes que el VIH tiene dos tipos, ¿no? El VIH-1 y el VIH-2. El VIH-2 usualmente está más restringido a ciertas áreas del África y del sur de España. Entonces, y la diseminación es mucho más lenta. Mientras el VIH-1 es el que más se ha diseminado a nivel mundial. Tenemos 4 grupos diferentes, el M, el N, el O y el P. Y de lejos, el que tenemos a nivel mundial, el más diseminado es el grupo M. Más del 90% de todas las infecciones pertenecen al grupo M. El grupo N, O y P están más circunscritos a lo que es también las zonas de África. La P es la última que se ha descrito, incluso hay algunos reactivos que no tienen para este grupo, para el grupo P, que estaría más relacionado, la O y la P estarían más, provendrían del virus simiano de inmunodeficiencia que ataca a los gorilas, mientras que el M y el N con los chimpancés. Y entonces tenemos el grupo M, se subdivide a su vez en 9 subtipos, de la A a la K, y en América tenemos nosotros que predomina el subtipo B. Tenemos acá la partícula viral, tenemos, vean ustedes, acá el core, que está protegiendo al material genético, podemos tener 2 hebras de ARN, y acá adentro también van a estar las enzimas que van a ayudar a la formación de nuevas partículas, como la transcriptasa inversa, como la proteasa, como la integrasa. Y dentro de esta cápside también, recuerden ustedes que vamos a tener, formando parte de esta cápside, a la P24. Envolviendo y protegiendo a esta nucleoproteína, nosotros tenemos a la envoltura. Y vean ustedes, esto está formado por una bicapa lipídica, acá, celestita. Y vean ustedes, metidas acá, como si fuesen unas tachuelas. Vean ustedes, la cabecita de la tachuela sería el GP120. Y metida, acá está el GP41, está metida dentro, inmersa dentro. Eso es importante que lo recuerden por lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuándo se produce? Cuando el VIH ingresa, y tenemos acá la célula blanco que tiene el CD4 como receptor. Entonces primero se une el receptor, el CD4, con el GP120. Esa unión va a favorecer la unión al correceptor, el CCR5. Hay otro correceptor también que es el CXCR4, pero eso usualmente se ve en etapas tardías de la evolución de la enfermedad. En etapas tempranas, este correceptor es el que predomina, y además predominan también a nivel de las mucosas genitales y de la mucosa del tracto digestivo. Entonces tenemos nosotros que se ha producido la unión del receptor y el correceptor. Esta unión es la que favorece que el GP41 que está metido acá adentro, inmerso, salga. Se une acá de tal forma que va a favorecer que, miren ustedes, que se termine de unir toda esta envoltura junto con la membrana celular, de tal forma que el material genético es inyectado dentro de la célula. Y acá lo tenemos. Ingresa las partículas, el ARN, y por medio de la transcriptasa reversa termina formándose el ADN proviral. Este ADN proviral se va a unir al ADN de la célula. Y todo podría quedar ahí, o sea, podría quedar ahí y no más, o sea, no se producen más partículas virales. Es así como queda en muchos ganglios linfáticos, escondidos. Y aparentemente ustedes buscan carga viral y no hay carga viral, dice indetectable. Pero ¿qué pasa? Cuando se produce una activación de esta célula, y generalmente se produce con una citokina, entonces todo esto, el ADN, se manifiesta el DNA proviral. Empiezan a producirse nuevas partículas virales. Recuerden entonces que para que se produzcan partículas virales, esta célula tiene que estar activada. Y la activación es a través de una citokina. Tenemos nosotros acá, este es un esquema clásico de la infección del virus simiano de inmunodeficiencia por transmisión genital. Tengan ustedes acá, miren, tenemos acá las cepas, que son las CXCR5, y tenemos acá, las partículas virales que recuerden que pueden estar dentro de las células o fuera de las células. Tenemos acá la mucosa vaginal,
Entonces tenemos las dendritas que están en la lámina propia. Entonces el virus ingresa, se une a la célula dendrítica. Esta célula dendrítica va y le presenta al linfocito que está ligado a las mucosas. Y esto ocurre más o menos en 2 días, hasta que este linfocito y esta célula dendrítica ingresan a los ganglios linfáticos regionales. 2 días. Y después de acá, ya la diseminación al resto del cuerpo ocurre en 3 días más, o sea, 5 días. ¿Por qué? Porque la capacidad de replicación del virus del VIH puede llegar a ser de 10 a la 10 hasta 10 a la 12 partículas. Entonces ven ustedes una gran producción de virus. Por eso es que en 5 días, ustedes tienen, en el caso del chimpancé, ustedes tienen ya que el chimpancé tiene el virus en todo el cuerpo. En el ser humano se calcula que esto ocurre más o menos entre 7 a 11 días. Y esta es la historia natural del VIH. Lo que ocurriría si no media la terapia antirretroviral. Ingresa el virus y empieza a replicarse por la capacidad de replicación que les he mencionado. Pero obviamente esto va a causar la gran replicación viral, va a causar la caída del CD4. En azul está el CD4 y en rojo está la carga viral. Entonces miren ustedes, empieza a destruir su célula blanco que son los CD4. Pero recuerden ustedes que el sistema inmune está siendo atacado, pero todavía es un sistema inmune que tiene cómo responder. Recuerden ustedes que esto le ha dado a un paciente que era inmunocompetente antes del VIH. Entonces existe una respuesta. Existe acá, se empieza a montar una respuesta con los NK y con los CD8. Entonces empieza a controlarse. Empieza entonces a disminuir la cantidad de virus y empieza a incrementar la cantidad de CD4. Sin embargo, ustedes ven que nunca llega a ser el de antes. Y esto va a seguir, con el tiempo va a seguir una progresión, o sea, el CD4 va a seguir una caída y la carga viral, el virus, va a empezar a incrementarse. Esto debido a que a la alta replicación del virus, que sigue destruyendo células CD4, pero los CD4 también son destruidos porque la apoptosis del CD4 se incrementa, porque también las células CD8 la empiezan a destruir. Y hay algo ahí que no se sabe bien por qué, es que al final, si uno ve matemáticamente eso, existe más destrucción. Sin embargo, de todos modos, hay restitución de cierta cantidad de CD4. Pero a la larga existe más destrucción que restitución. Por consiguiente, el CD4 va en caída y la carga viral va en incremento. Entonces, temporalmente hay un tiempo en el cual, lo que antes le llamaban el estado de portador, que el paciente está aparentemente sin síntomas, sin ninguna molestia, hasta que llega a un umbral, más o menos a nivel de CD4 de 350, donde empiezan a aparecer ciertas infecciones, por ejemplo, candidiasis oral. Ustedes ya saben que esa persona algo tiene, o sea, sus defensas no están bien. ¿Por qué? Porque ven que tiene más infecciones respiratorias que las que antes tenía, o le dan más diarreas, o a lo mejor siendo joven tiene un herpes zóster, cosas así que les empiezan ustedes a llevar a pensar algo hay. Bien, entonces esto, si no se dan cuenta y el paciente no busca ayuda médica, esto sigue progresando hasta que llega a las infecciones oportunistas, donde tenemos usualmente se produce cuando el CD4 es menos de 200. Entonces a lo mejor el paciente llega de emergencia con una neurocriptococosis o una neurotoxoplasmosis. Entonces, de no mediar terapia antirretroviral ni intervención, desde el momento que se infecta el paciente hasta el momento que se producen las primeras manifestaciones, más o menos, son 7 años a 10 años. Y desde el momento que se diagnostica una infección oportunista hasta el momento que el paciente fallece, ocurren de 2 a 3 años. Entonces, en la infección aguda, que es la primera etapa, vamos a ver, es una etapa transitoria cuya característica es gran replicación viral. Usualmente estas personas, cuando manifiestan algún síntoma, a veces pueden ser síntomas semejantes a un resfrío. Tienen malestar general, un poco de fiebre y sienten como que se van a resfriar. Pero pasa, es transitorio. Algunas veces, sin embargo, es tan severo que puede llevarlo a la emergencia. Entonces, dependiendo de quién haga el estudio, la variabilidad, los porcentajes varían. Y como ven ustedes acá, requiere un alto grado de sospecha para pensar en VIH, que está siendo una infección aguda. ¿Ven ustedes? La primera manifestación, la más frecuente, es la fiebre, letargia, mialgia, rash, cefalea.
Todos estos bastante inespecíficos, compatibles con un problema, como es un problema viral, solamente que en este caso no autolimitado. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros el diagnóstico de una infección aguda? Acá vienen los métodos, la detección del antígeno, el P24, o los métodos moleculares, el PCR. En este caso, si nosotros tuviéramos un ELISA, los ELISA de tercera generación solo diagnostican, solo detectan anticuerpos. Si fuera un ELISA de tercera generación, el ELISA de tercera generación sería negativo e indeterminado. Pero como ahora nosotros tenemos ELISA de cuarta generación, y el ELISA de cuarta generación incluye anticuerpos y antígenos, el P24. Entonces nosotros podemos adelantarnos a hacer el diagnóstico de una infección aguda. Entonces, generalmente positivo a las 2 semanas de la infección aguda. En una infección sintomática, ya un paciente que ha tenido, tiene cierto tiempo de infección por VIH, acá vamos a tener nuevas pruebas serológicas, los anticuerpos ya están positivos. Y podemos tener dos pruebas, incluso 2 pruebas rápidas de 2 lotes diferentes, de 2 fabricantes diferentes, pueden hacer el diagnóstico de VIH. Para efectos académicos y protocolares, nosotros podemos pedir un ELISA y una prueba confirmatoria que puede ser un Western blot, una inmunofluorescencia, que resultan positivos, o podemos pedir también pruebas moleculares. Entonces, prueba de anticuerpos y también prueba estas son de anticuerpos, los ELISA de tercera y cuarta generación, el Western blot de la inmunofluorescencia indirecta y las pruebas moleculares, ¿no? El PCR. Los ELISAs que detectan solamente anticuerpos, el ELISA de cuarta generación, recuerden ustedes que detecta el antígeno P24, pero también detecta anticuerpos tipo IgG, IgM contra el P24, el P17, el GP41, GP120 y GP160. Las pruebas confirmatorias, el Western blot, la inmunofluorescencia y el inmunoensayo en línea, ¿no? Pruebas virológicas, el antígeno P24, los aislamientos virales, usualmente se utilizan solo en estudios nada más, y la carga viral. Y entonces nosotros tenemos el diagnóstico del paciente con VIH, podemos hacer la categorización del paciente para ver en qué estadio clínico e inmunológico está, y para esto nosotros podemos utilizar 2 clasificaciones, una del CDC del año 93 y una de la OMS del año 97. Entonces, usualmente la que van a ver ustedes, bueno, la que nosotros estamos más acostumbrados a emplear son la clasificación CDC, que categoriza en categorías inmunológicas 1, 2 y 3. 1 si el CD4 es más de 500, 2 si el CD4 está entre 200 y 500, y 3 si el CD4 es menos de 200. La categoría clínica A, asintomático, B, tiene síntomas, y C, categoría ya, en el C están todos los pacientes que tienen el estadio clínico, el estadio SIDA. Un paciente que está en la categoría clínica C y o inmunológica 3 es un paciente que tiene SIDA. En la categoría clínica A tenemos la infección aguda por VIH, de la que ya hemos hablado, la infección asintomática por VIH y la linfadenopatía generalizada persistente. Esta es una inflamación inespecífica causada por el virus de diferentes grupos ganglionares, tanto sea a nivel axilar, a nivel cervical, a nivel inguinal, a nivel epitroclear. No le confiere ningún mal pronóstico al que lo tenga. Y está definida como el crecimiento de ganglios de más de 1 centímetro en más de 2 lugares extrainguinales y por más de 3 meses. En el caso de la categoría clínica B tenemos todos estos, en especial las más conocidas, o lo que más frecuentemente vemos, la candidiasis orofaringea, la candidiasis vulvovaginal persistente, frecuente o que responde mal al tratamiento, paciente que tiene un herpes zóster, 2 episodios o uno que afecte más de un dermatoma, algunos vienen con un problema de un PTI y buscamos dentro de las causas, pedimos VIH y resulta positivo. Empezamos terapia antirretroviral y bueno, controlamos la terapia, ¿no? Controlamos el PTI después del uso de corticoides. Pero estos de acá son los ejemplos de la categoría clínica B, pero no está restringido a todo eso. Si ustedes ven a un paciente que, por ejemplo, como les decía,
tiene indicios de compromiso inmunológico porque tiene infecciones que se repiten más de lo seguido, más de lo esperado, ustedes también pueden categorizarlo como condición clínica B. Por ejemplo, diarreas a repetición, aunque no son crónicas, duran a lo mejor 15 días, pero se repiten con más frecuencia, le dan tratamiento y después nuevamente empieza a estar. Entonces, ustedes lo pueden categorizar como categoría clínica B. Acá la más conocida, recuerden ustedes, candidiasis oral, lesiones blanquecinas semejantes a la nata de la leche a nivel de la lengua, a nivel de la mucosa oral, que desprenden con cierta dificultad, pero que llegan a desprender. La mayor parte de las veces son asintomáticas, pero en algunas situaciones causa como escozor. No, es como una sensación de que hubieran comido piña y se hubiesen quedado con esa sensación desagradable en la boca. La tienen así. Y a veces hay alteración del sentido del gusto. O sea, pierden todo, no tienen, dicen, no percibo bien los sabores, ¿no? Por eso no como, perdió el sentido del gusto. Como hoy día creo que en la mañana vimos a un paciente que decía eso. Entonces, esa es puede presentar esos síntomas también. Se confunde a veces con la leucoplaquia vellosa oral. Esta es una leucoplaquia vellosa oral, que también está en categoría clínica B. Y esta de acá son lesiones hiperqueratóxicas que no desprenden, que son duras. Ustedes, es como si estuvieran raspando algo duro, no va a desprender. Esto está relacionado con el virus Epstein-Barr. En la categoría clínica C tenemos todas aquellas que definen el estadio SIDA, ¿no? Todas infecciones oportunistas. Conocidas, la candidiasis general y candidiasis esofágica, la más conocida. Después tenemos la retinitis por citomegalovirus, la encefalopatía de demencia asociada al VIH, la tuberculosis en cualquiera de sus presentaciones, los linfomas no Hodgkin, después las neumonía por Pneumocystis jirovecii, la neumonía bacteriana recurrente. Tengan en cuenta esto, a veces se les pasa. Si ven ustedes a un paciente que es joven, que de pronto en un año tiene 2 episodios de neumonía, pídanle VIH. Y si ustedes tienen el VIH, la serología positiva, ya de frente va a una categoría clínica C, o sea, está en una etapa de SIDA. Al síndrome de caquexia por el VIH, en el cual nosotros vamos a tener, en este síndrome, vamos a tener que es un paciente que pierde más del 10% del peso corporal y que está asociado esto a fiebre, que dura más de un mes, o esta pérdida de peso corporal asociada a diarreas, 2 o más de condiciones sueltas, o a un síndrome de desgano, de malestar, de decaimiento, que nosotros no encontramos, o sea, hacemos el estudio y no le encontramos ninguna causa. Entonces lo atribuimos al VIH. En este caso, si todo es por el VIH, está en la categoría clínica C. Acá les decía la clasificación clínica de la OMS, que tiene 4 estadios. El 4 no difiere mucho del estadio clínico C, el 1 tampoco, sin embargo el 2 y el 3 se entremezclan. Hay algunos generalmente varios de estos están en la categoría clínica B de la CDC. Un paciente que tiene un síndrome de consumo por VIH, pérdida de más del 10% de peso corporal, asociado a fiebre o diarrea o decaimiento y malestar general. La candidiasis esofágica, que más del 90% de los casos está relacionado con candidiasis oral, pero a veces no hay candidiasis oral, solamente de frente candidiasis esofágica. Algunas veces un grupo pequeño de pacientes no tiene ninguna molestia y el diagnóstico es por un hallazgo, por una endoscopía. Pero la mayor parte de las personas sí van a tener manifestaciones, como por ejemplo odinofagia o disfagia, o malestar retroesternal. En las manifestaciones pulmonares, lo más frecuente, tuberculosis, neumonía por Pneumocystis jirovecii y neumonía bacteriana recurrente. En la tuberculosis, las manifestaciones, recuerden ustedes siempre que muchas manifestaciones de diferentes enfermedades va a depender, si la manifestación es más florida o menos florida, va a depender de las condiciones inmunes del hospedero. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, acá el agente etiológico es el mismo, es TB, Mycobacterium TB. Sin embargo, acá tenemos una manifestación, tenemos una milia, y acá tenemos compromiso a nivel apical, incluso con formación de cavernas, donde acá los BK son abundantes y acá los BK son escasos.
Entonces, acá tenemos a un paciente que tiene VIH y tiene CD4 de más de 350. Las manifestaciones son iguales al resto de la población general que no tiene VIH. Sin embargo, a medida que el VIH disminuye, y acá hablamos de CD4 menos de 200, las manifestaciones de la tuberculosis serán más atípicas. Y tendremos más cantidad de micobacterias circulando en sangre y comprometiendo además otros órganos. En caso de neumocistosis, esta es la típica, que es en alas de mariposa, ¿no? Compromiso intersticio, empieza como compromiso intersticial y a medida que avanza va comprometiendo los alveolos. Intersticio alveolar que causa hipoxemia. Es un paciente que usualmente tiene tos seca, que con el transcurso del tiempo va causando disnea, va quejándose de disnea, que va siendo progresiva. Incluso algunos pacientes llegan, o sea, avanza tanto que llegan a necesitar ventilación mecánica. Entonces, este paciente tiene un problema de neumocistosis, vean ustedes, generalmente los ápices son respetados y los 2 tercios inferiores de los pulmones comprometidos. Compromiso intersticio alveolar, hipoxemia. En las manifestaciones neurológicas, lo más frecuente tendremos toxoplasmosis cerebral, linfoma primario del sistema nervioso central, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptococosis, encefalopatía relacionada al VIH. Y tenemos la neurotoxoplasmosis. Recuerden ustedes que una vez que toxoplasma ingresa al cuerpo, recuerden ustedes que no se cura. Es un parásito que va a continuar a lo largo de nuestra vida, que muchas veces no nos va a molestar, ingresó y no causa mayor molestia, pero un paciente inmunocomprometido sí es un peligro. ¿Y por qué? Porque empieza a producir abscesos. Vean ustedes, estos son abscesos pequeños, que en la tomografía y en la resonancia se ve como imágenes en anillos, ¿no? O sea, esto es lo que capta contraste. ¿Dónde va a estar localizado? Generalmente a nivel de la unión córtico-subcortical y a nivel de los ganglios basales. Generalmente son múltiples y alrededor de 2 centímetros más o menos. Usualmente, ¿cómo se presenta clínicamente? Vamos a tener a un paciente que de pronto, usualmente no tiene fiebre, va a venir con un síndrome de focalización, ya sea por un problema convulsivo o un problema de paresia, dependiendo de qué parte del cerebro se ataca. Estamos hablando de CD4 menos de 200. En el caso, quiero hablar de otra manifestación. En el caso, por ejemplo, la otra, cuando ustedes tienen un paciente que tiene neurocriptococosis, ustedes recuerden acá que lo que marca al paciente que tiene neurocripto es la cefalea. El paciente va, o sea, lo que más se va a quejar es de cefalea. Y podría o no tener fiebre, podría o no tener convulsiones, pero eso es secundario. Acá lo más importante es la cefalea. Entonces, cuando vean ustedes a un paciente VIH que viene con manifestaciones neurológicas, por ejemplo, viene con un problema de focalización, piensen primero toxoplasmosis. Si viene con un problema de cefalea intensa, piensen primero en neurocripto. ¿Ya? Y acá tenemos las otras mezclas, ¿no? Linfoma primario que viene que entra en el diagnóstico diferencial de un paciente que viene con focalización. En el caso de sarcoma de Kaposi, recuerden ustedes que es el herpes virus 8, vamos a tener a diferentes niveles de lesiones. Recuerden que esta es una de las neoplasias más relacionadas con el VIH. Hay 3 neoplasias relacionadas con VIH. Son sarcoma de Kaposi, linfoma no-Hodgkin y el carcinoma de cervix. ¿Ya? Los 3 neoplasias están relacionadas con VIH. Entonces, sarcoma de Kaposi, que fue una de las más conocidas, porque incluso hay películas de eso, ¿no es cierto? Miren ustedes, acá son lesiones que son papulosas, incluso miren, que parecen incluso tumorales. Puede aparecer en cualquier parte, en superficies mucosas o a nivel de piel también. Este es un herpes simple perianal crónico. Ahora, para eso ustedes tienen que saber, y acá están las lesiones que son típicas, ¿no? De las lesiones entéricas. Lo que pasa es que con el tiempo han coalescido y terminan formando lesiones más grandes. Y al final terminan por formar esta lesión tan grande. Que si ustedes la ven ahí está nada más, ustedes no hacen el diagnóstico, no saben por ninguna parte qué problema herpético. Entonces, para eso tienen que tener la historia de cómo es un herpes. El herpes, recuerden ustedes que no solamente ataca a una persona que es inmunocomprometida, sino también a un inmunocompetente. Eso, el ITS que causa úlceras,
más diseminada a nivel mundial, tiene mayor prevalencia. Entonces, ¿cómo empieza? Antes de que aparezca la lesión, pica o duele un par de días antes. Y después salen las lesiones que tienen 2 o 3 milímetros de diámetro en grupos pequeñitos. Salen y usualmente van a durar una semana en promedio, sin tratamiento. Si le dan tratamiento cuando esté empezando, durante las 48 horas de aparición de las lesiones, pueden aportar ustedes, retraso de 7 días puede durarle 5 días. Pero, recuerden ustedes, el inmunocompetente va a controlar la infección, ¿sí? En cambio, un paciente que tiene un CD4 de menos de 200 va a cronificar la infección. Vean ustedes, tiene lesiones que siguen apareciendo, siguen coalesciendo y dan lugar a esta úlcera que es más grave. Entonces, vean, el mismo agente patógeno está comportándose de manera diferente en función del estado inmune del paciente. ¿Ya? Este es una categoría clínica C. Seguimos. Entonces, nosotros hemos ya visto a nuestro paciente, le hemos hecho el diagnóstico, hemos categorizado a nuestro paciente y ahora tenemos que saber si vamos a darle profilaxis o no. Entonces, en nuestro medio, casi todos estamos expuestos a la tuberculosis. En nuestro medio, discutir la validez del PPD es bastante controversial. Por consiguiente, se asume que muchos están infectados. Entonces, lo único que tenemos que hacer a un paciente que tiene VIH, independientemente del nivel de CD4, nosotros descartamos la enfermedad. Recuerden ustedes, asumimos que está infectado, descartamos la enfermedad y damos profilaxis. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ya. Le damos profilaxis incluso si el paciente tiene antecedente de haber tenido tuberculosis anteriormente. Aunque haya tenido ese antecedente, no es válido. Antes ese antecedente sí era válido, pero ahora no. Aunque lo haya tenido antes. Nuevamente, asumimos que está infectado, descartamos la enfermedad y damos profilaxis. La profilaxis la podemos dar con isoniazida por 9 meses o podemos dar esquema corto con isoniazida y rifampicina durante 3 meses. La otra profilaxis que debemos que ver, y esto va a depender del recuento de CD4. Si el CD4 está a menos de 200, damos profilaxis con cotrimoxazol. Y eso nos va a servir a nosotros para prevenir la infección por Pneumocystis jirovecii, la neumonía por Pneumocystis jirovecii, prevenir la neurotoxoplasmosis y la diarrea protoxílica. Vamos a darle nosotros una tableta en forma diaria. Si es alérgico al cotrimoxazol, daremos Dapsona, así que no podemos desensibilizar al paciente. ¿Y hasta cuándo lo vamos a dar? Se supone que nosotros empezamos ya terapia antirretroviral. Hacemos los controles, hacemos seguimiento del CD4. Cuando es un paciente nuevo, podemos hacer el seguimiento cada 3 meses del CD4. Y cuando el CD4 está más de 200 en forma sostenida durante más de 3 meses, podemos nosotros suspender la profilaxis primaria. ¿Ya? Y la terapia antirretroviral. La terapia antirretroviral la damos a todo paciente infectado con VIH, independientemente del nivel de CD4, independientemente de la enfermedad que tenga. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reducir al máximo y durante el mayor tiempo posible la replicación viral. Con esto nosotros conseguimos preservar o restaurar el sistema inmune. Es decir, evitamos que siga destruyendo más CD4. Y si se destruyó, le damos tiempo a que vuelva a recuperar el nivel del CD4. Y también prevenir la transmisión viral. Evitamos que más personas se contagien con VIH. Porque una persona que tiene VIH y está adecuadamente tratado con cargas virales indetectables, es poco probable que transmita el VIH, teniendo relaciones sexuales aún sin preservativo. ¿Ya? Entonces, terapia antirretroviral también como para prevenir la transmisión viral. Y los esquemas que se recomiendan a nivel de, esta es una norma técnica nacional. Los esquemas recomendados son tenofovir, entricitabina y efavirenz, que usualmente vienen en una sola tableta, de tal forma que el paciente puede tomarlo al momento de acostarse. ¿Por qué al momento de acostarse? Porque el efavirenz puede causar efectos adversos. ¿Cuáles pueden ser? Alteración del ritmo del sueño, cefalea, sueños vívidos, mareos, incoordinación, torpeza en los movimientos finos. Entonces todo eso se le da al momento de acostarse. Entonces el paciente cuando se despierta, algunos se despiertan algo mareados, pero algunos no.
Entonces, cuando se presentan usualmente estos síntomas con efavirenz, se presentan en los primeros 15 días hasta el mes de terapia y después van disminuyendo progresivamente, ¿ya? Entonces, se le explica todo eso al paciente para que no se asuste y no vaya a ser que por el susto suspenda la terapia. Existe también la combinación de tenofovir con entricitabine, que se puede dar en una sola tableta, y efavirenz separada. A veces no tenemos, entonces podemos darle el reemplazo de entricitabine, la nibudina. Se puede cambiar, se puede sustituir tenofovir por sidobudina y abacavir también. Estos son los esquemas. En otras partes del mundo, y ahora probablemente nosotros en tiempos cercanos vayamos a tener este esquema que incluye inhibidores de integrasa. Los inhibidores de integrasa son medicamentos que son los que más rápidamente bajan la carga viral. El problema es los costos, son medicamentos costosos. Por eso todavía no lo tenemos en el esquema nacional. O sea, como terapias alternativas sí, disponemos de medicamentos sí, pero no se lo damos a todos de inicio. Son medicamentos de los cuales nosotros tenemos a disposición. En los inhibidores de transcriptasa reversa nucleósidos tenemos abacavir, entricitabina, lamivudina, sidobudina y tenofovir. En los análogos no nucleósidos efavirenz, que es el que más empleamos, pues tenemos nevirapine también, tetravirine y rilpivirine. El rilpivirine no lo tenemos en su medio, tetravirine sí lo tenemos. Los inhibidores de proteasa tenemos atazanavir, darunavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir. Ritonavir y saquinavir ya está en fase de salida. Pocos esquemas lo mantienen, ya probablemente en poco tiempo también ya nadie lo vaya a utilizar. Como hay algunos inhibidores de proteasa que han ido saliendo también, hay medicamentos que han dejado de usarse por toxicidad básicamente. Algunos medicamentos eran muy tóxicos. Un ejemplo dentro de los inhibidores de proteasa es el indinavir, que nosotros empleamos, tabletas de 400. Se daban 2 tabletas cada 8 horas. Tenían que tomar por lo menos 1,5 litros de agua al día siempre. ¿Por qué? Porque si no tomaba mucho líquido, el indinavir cristalizaba y era causante de hematuria, claro, cristalizaba, formaba cálculos a nivel renal y entonces era causante de cólicos renales en emergencia. Por eso tenía que tomar bastante líquido. Además producía bastante náusea, ¿no? Era muy potente, pero tenía ese problema. Tenía que tomarse varias pastillas durante 3 veces al día y los efectos adversos. Entonces, ¿la tendencia cuál es? A utilizar menos medicamentos al día con menos efectos adversos que sean igual de potentes. ¿Para qué? Para que el paciente tome los medicamentos. Porque si hay efectos adversos, tiene pobre tolerancia, tiene que tomarlo varias veces al día, lo más probable es que olvide algunas dosis y por los efectos adversos suspenda algún medicamento. Entonces, menos adherencia, mayor posibilidad de resistencia. Dentro de los inhibidores de integrasa tenemos el raltegravir, el vitelgravir y dolutegravir. Los inhibidores de fusión tenemos enfuvirtide, que es el único medicamento que se tiene por vía parenteral, se utiliza por vía subcutánea, 2 veces al día. Y los inhibidores del CCR5, del maraviroc, que es el único que tenemos disponible, que realmente no es muy empleado. Y acá tenemos a dónde actuaría cada uno de los medicamentos. Miren, conociendo la fisiopatología, el ciclo biológico, nosotros podemos intervenir en cada uno de los pasos. Por ejemplo, acá tenemos el virus que está ingresando, ¿no? Primero se tiene que unir, ¿no es cierto? Con el CD4 y con el correceptor. Podemos actuar a este nivel. La ligación con el correceptor por medio del antagonista del CCR5, el maraviroc. Podemos evitar la fusión del GP41 con la membrana a través del inhibidor de fusión, el T20. Una vez que ha ingresado, podemos evitar que se formen partículas, el DNA proviral, a través del inhibidor de transcriptasa reversa. Y si ya se formó el DNA proviral, podemos evitar que esa cadena se una al resto del ADN de la célula huésped por medio de los inhibidores de integrasa. Y si ya se formó todo esto, está formando partículas virales, para evitar que se formen partículas activas, podemos darles los inhibidores de proteasa. Entonces ven a los diferentes niveles que se puede actuar. Ahora, lo ideal realmente sería que tuviéramos solamente un medicamento nada más que que tenga menos efectos adversos, ¿no es cierto? Bueno, pero a veces los efectos adversos llevan a pobre adherencia. Entonces, el paciente a veces no toma los medicamentos como uno le dice que debe tomarlo.
A veces se olvida algunas dosis cuando toman medicamentos que requieran varias dosis y entonces va generando resistencia. A veces también lo que pasa es que el paciente estuvo tomando medicamentos previos antes de llegar a las manos del infectólogo y ha generado resistencia a ese medicamento, no avisa al médico y entonces no se toma en cuenta y se le vuelve a repetir el mismo medicamento al cual que estaba fracasando. Entonces obviamente va a fracasar todo el esquema. A veces no se escoge adecuadamente el medicamento que se le va a dar, se le da cuando las cargas virales son muy altas, y hay medicamentos que es mejor darlos cuando la carga viral no es muy alta. Por ejemplo, Abacavir debería darse cuando la carga viral es menos de 100.000, y a veces se da con cargas virales altas y lo exponemos al paciente a que genere resistencia. Entonces, preguntas ahí con respecto a VIH. La verdad que bueno, VIH es una subespecialidad, ¿no? En algunos países, son biologos.